¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Espero vaya todo bien. Vamos a empezar este tercer módulo. Me voy lo más rápido que se pueda, ya que, como les decía la vez pasada, estamos en la 14ª diapositiva del curso y nos falta prácticamente la otra mitad, y los dos seminarios anteriores han sido de tiempo, de mucho tiempo. Así es que vamos al pensamiento creativo. Lo bueno es que ya aquí poca explicación daría, ¿no? Ya están ahí las definiciones y cómo lo podríamos aplicar. Voy a dar 2-3 sugerencias. ¿Qué es pensamiento? Procesamiento mental de la información. Se modifica, reorganiza y la guarda en la memoria con el fin de poder reorganizar una vez más la información. Crítico. Hablando del segundo concepto, del griego krich, juez, el que evalúa. Entonces vamos a coincidir que el pensamiento creativo es la habilidad para pensar acerca de lo que uno está pensando. En pocas palabras, podemos hacer una cierta analogía con la autocrítica, el autopensamiento también. Lo que pensamos y lo que vamos a llevar a cabo y en qué modo, forma y generar la evaluación. El pensamiento crítico, ya vemos ahí la definición completa, es la capacidad de los sujetos de incorporar, analizar, desarmar y reelaborar contenidos, discursos, reflexiones y experiencias en un esfuerzo por conformar su propio criterio, lo que siempre les he dicho, ¿no? Generar criterio en la enseñanza, no generar un conocimiento. Claro, es primordial generar conocimiento, pero un criterio acerca de ese conocimiento, ¿no? Un criterio acerca de el aprendizaje adquirido. Y el pensamiento crítico lo lleva a cabo. Les pongo rápidamente el ejemplo de un ejercicio que tuve en estos días con mis alumnos. Era acerca de una esfera, así se le llama en mi escuela, los tópicos, a los temas, que decía héroes o villanos, y analizaban ciertas fuentes en donde ponían a Villa como el caudillo que conocemos, y en otros como un saqueador, un ladrón, ¿no? Y yo ponía de entredicho que, bueno, a últimas, la interpretación histórica iba a correr a cargo del criterio de cada uno de los alumnos, ¿no? Saltaron incluso concepciones feministas, y eso fue muy interesante, de cómo Villa se enaltece como caudillo, pero pues violaba, ¿no? Violaba, saqueaba, maltrataba a las mujeres. Bueno, a eso me refiero con este pensamiento crítico, independientemente de lo que nos den como conocimiento, ¿no? A eso me refiero. O sea, no solamente dar el conocimiento de quién era Villa, sino generar un criterio acerca de cómo era Villa. Para el pensamiento crítico, nos ayuda a buscar aquello que consideramos verdadero o válido según nuestros conocimientos previos. Lo que les digo, si estamos hablando de un criterio, vamos a necesitar de un conocimiento previo en el sentido de las experiencias, ¿no? Y considerar no moralmente, sino críticamente lo verdadero o válido. Ahí vemos esta cuestión de los hemisferios, ¿no? A veces hay libros que lo ponen al revés, ¿no? El hemisferio izquierdo es realmente el de las artes y el derecho el de la ciencia, ¿no? El de las habilidades lógicas. Pero es básicamente trabajar a la par, ¿no? El hemisferio derecho con la lógica y el izquierdo con las artes, ¿no? Las captaciones, la habilidad, como dice ahí, etcétera, ¿no? Ahí está esa cuestión que les decía anteriormente en los otros seminarios, que habláramos de los hemisferios. Tomen ese screenshot para que les sirva, ¿no? La mente que se abre a una nueva idea jamás vuelve a su tamaño original. Albert Einstein y filmoterapia. Una frasecita con respecto a esto que se ha explicado del pensamiento crítico, ¿no? Ya hablando pues del tema de este tercer seminario. Elementos del pensamiento, implicaciones y consecuencias, propósitos del pensamiento, meta, objetivo, ¿no? Pregunta con cuestión, problema, asunto, supuestos, presuposiciones, lo que se acepta como dado, puntos de vista, marco de referencia, perspectiva, orientación, información, datos, hechos, observaciones, experiencias, conceptos, teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos e interpretación, que ahorita lo mencionaba, muy importante en la cuestión del pensamiento, e inferencia, las conclusiones y las soluciones. Este pequeño círculo, rotación de los elementos del pensamiento que nos sirva para incentivar la creatividad, ¿no? Ver cómo funciona el pensamiento de nuestros alumnos,
cómo lo podemos llevar a ese propósito, al objetivo, y dar la vuelta completa a la interpretación. ¿Ok? Si bien en seminarios anteriores les he dicho las características de la creatividad, tipos de creatividad, aquí ya vamos desde desde qué elemento surge la creatividad, que es el pensamiento. Como les dije, me voy rápido, espero vaya entendiéndose acorde a lo que se proyecta visualmente, ¿no? Características del pensamiento: disciplinado, autodirigido, suele adecuarse a un modo particular de pensamiento, ¿no? Busca perfeccionar las habilidades intelectuales. Autocorregido, siempre desea mejorar el propio pensamiento para volverlo más entendible y acertado. El pensamiento crítico como tal, la persona pensante, la persona con criterio, tiene que tener estas características. ¿Es considerado egoísta? Sí, claro que sí, ¿no? Pero vamos a entenderlo por un lado, ya que suele pensar en el bien propio, y justo por el otro, pues busca el equilibrio y la equidad. Como les digo, el criterio es simplemente mi pensamiento, mi opinión, la respetas, pero también puedo comprender, y ahí está ese equilibrio y equidad, tu pensamiento crítico, ¿no? Regido por criterios, valora el propio pensamiento en base a criterios universales. Vuelvo al ejemplo de esta actividad que les puse con mis alumnos, ¿no? Criterios universales del caudillo Villa, pero mi valoración de mi propio criterio, de mi propio pensamiento crítico, es que Villa es así, es asá, ¿no? Incluso en concepciones feministas, como les comentaba. Persona crítica. Claro, tiene que ser una persona crítica la que incentiva una condición creativa. Características: agudeza perspectiva. Sí, necesitamos eso para tener criterio desde los objetos creativos que veíamos la vez pasada, los productos creativos. Agudeza perspectiva, abstracción. Claro, no solamente todo es ampliarnos a todo, sino ir abstrayendo. Cuestionamiento permanente, tener dudas, muchas dudas, generar más puertas de respuesta que una sola, quedarnos con una sola. Construcción y reconstrucción del saber, autorregulación, control emotivo y valoración justa. Repito, dadas un pequeño paréntesis antes de explicar esto, dadas las circunstancias actuales de la pandemia, tengo mi compu muy saturada y por eso no hago la pantalla tan amplia, y a su vez mi voz se va a escuchar muy distorsionada, ¿no? Pero bueno, ahí están las características de una persona crítica, la cual se requiere para entender los procesos creativos y ejecutar un objeto creativo, ¿no? Un fin, un producto, como lo hemos estado viendo. Actitudes para desarrollar pensamiento crítico. Mente abierta, formula, infórmate, sustenta, compara, interpreta, inferencia, genera, expresa y evalúa. Cada una de ellas viene con su descripción, ¿no? Esto ya, aquí es una imagen en la que se alcanza como a medio borrar. Si lo subo, pues se alcanza a ver. Actividades para desarrollar el pensamiento crítico. Vale la pena seguir estos pasos. Incentivar a la mente abierta. Hablar primero de que necesitamos una mentalidad abierta. Formular el problema, informarse, procesos de investigación, sustentarlo con esas fuentes. Comparen con los de sus grupos. Interpreten, como les decía, ¿no? Esa interpretación también tiene mucho que ver con la creatividad y con el pensamiento crítico. Obviamente las conclusiones, generar las posturas, ¿no? Y expresarlas para compartirlas ya con el grupo y evaluar, ¿no? Tomar en cuenta desde esta anterior diapositiva de los elementos del pensamiento en conjunto con las actitudes para desarrollar ese pensamiento. Una base, ¿no? Muy importante esas dos diapositivas, una base para generar la creatividad de nuestros alumnos. En una iglesia hay 5 velas, en la noche entran 3 ladrones y 2 ladronas, solo los ladrones llevan velas. ¿Cuántas velas hay? A ver, ¿no? El razonamiento, siempre el razonamiento, ¿no? Siempre incentivar el razonamiento en esto, ¿no? 2 amigas se encuentran una mañana en París, luego de 2 meses de no verse, después de caminar largo rato, van a un hotel y piden una habitación. ¿Puede decir qué hora es? ¿Ok? Otro de los ejercicios, ¿no? Ahí lo checan, realícenlos también, anótenlos y mándenme sus respuestas.
Esta diapositiva salió cortada y aquí está otro ejercicio, ¿ok? Que me van a hacer. Ejercicio, escribe 10 cosas que no se pueden limpiar, 10 cosas que no pueden ser fotografiadas, 5 sonidos que nunca has escuchado, 10 cosas que no puedes medir con la regla, 5 alimentos que no puedes comer con un tenedor, ¿ok? Y 5 objetos poco vendidos o poco comunes, coles de Bruselas, por ejemplo, ¿no? Que sí los venden en otro lugar, pero vamos a pensar en el contexto. Analizar 5 objetos absurdos o que no hubieran imaginado que existían. 5 objetos de uso común o diario. Analizar, porque son así, forma. ¿Por qué son así? Forma, tamaño, color, para qué sirven, para qué más pueden servir, por qué tienen esas características, cómo sería si tuviera que usarlo, un perro, un gato o cualquier animal. Este último ya viene de más, no me lo realicen, porque tienen sus proyectos artísticos, pero son ejercicios que incentivan cierta creatividad, cierto pensamiento crítico, incluso, que les pueden servir, ¿no? Los que sí me realicen quizá es este ejercicio y los 2 problemas, ¿no? Los 2 problemas, al cabo las respuestas son realmente cortas. Esos 2 problemas me lo mandan en el reporte de este seminario y esto también, ¿ok? El reporte de pensamiento crítico es muy concreto, es muy sencillo, pero los ejercicios sí me los realizan. Pues es todo, ahora sí es todo. Con esto terminamos el curso de procesos creativos, esperando les haya servido. Y pues tienen de antemano su ¿cómo se llama? Su proyecto artístico para realizar, ¿ok? Que estén muy bien y cualquier cosa estoy aquí pendiente.